Hola, ¿cómo están? Este día tendremos una charla interesante sobre fibrilación auricular dentro de los capítulos de podcast que estamos realizando de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y Núcleo de la SUAI, del cual soy prosecretario. Mi nombre es David Puga y estaremos conversando con el doctor Javier Pinos. El doctor es cardiólogo, electrofisiólogo, y vamos a tener una charla distendida, algo de preguntas y respuestas en torno a lo que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular pues, es una patología que todos los cardiólogos, médicos clínicos, médicos invasivos tienen mucho que ver, y vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas para amenizar esta mañana. Bienvenido, Javier. Quería preguntar de forma general, ¿qué piensas sobre la fibrilación auricular? ¿Cómo ves el contexto de nuestro medio, a nivel mundial, a nivel de país? ¿Cómo ves la patología? ¿Cómo se ha venido llevando esto en nuestro entorno? Bienvenido. Perfecto, David. Pues un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo, observando, escuchando, y a todos los colegas, y la verdad que muy agradecido de participar pues, en este podcast. Como lo dijo David, vamos a hablar un poquito de fibrilación auricular y todo lo que conlleva esta enfermedad y lo nuevo, ¿no? Lo que ha cambiado, que tenemos de nuevo y cómo tenemos que confrontarla desde el punto de vista médico. La fibrilación auricular, como tú lo has dicho, David, pues es la arritmia más frecuente en la actualidad. Y no solo la más frecuente, sino que va a seguir siendo la más frecuente en los siguientes años, porque su prevalencia y su incidencia cada vez han ido aumentando, ya que es una arritmia que se relaciona directamente con las enfermedades del corazón, que sabemos es la primera causa de muerte. Se decía antiguamente que la prevalencia estaba alrededor del 1 al 2%, pero eso ha aumentado más. Resultados o evidencia reciente marca una incidencia de 3 a 5% en la población, y esto va en aumento. ¿Y cuál es el problema con la fibrilación auricular? Que es lo que hemos visto ya desde hace mucho tiempo, que no es una arritmia como tal aislada, sino que lleva a otros problemas. La fibrilación auricular como tal aumenta el riesgo de muerte de por sí 3.5 a 5.5 veces más comparado con otras personas que no tienen esta arritmia. Asimismo, sabemos que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y, como lo sabemos, de eventos cerebrovasculares. Sin embargo, no es tan simple. La fibrilación auricular ha sido muy estudiada desde hace mucho tiempo y ha habido algunos cambios en el entorno de cómo tratarla, ¿no? Parecería que estamos llegando un poquito tarde, parecería que no logramos encontrar esa receta para un tratamiento adecuado y más que nada a tiempo. Entonces, yo diría que más bien el problema está cómo diagnosticarla, cómo buscarla y cuándo tratarla. Perfecto, Javier. ¿Qué ha cambiado en lo que es fibrilación auricular, el manejo de la frecuencia, la anticoagulación y ahora el entorno de la electrofisiología? ¿Cómo esto ha venido tomando fuerza? ¿Cómo ves los cambios a través del tiempo? ¿Cómo lo ves tú? Bien, hagamos un poquito de historia previa, ¿no? con la fibrilación auricular. Hace muchos años, si tú recuerdas, pues salió este famoso estudio AFIRB, ¿no? Que en su momento el estudio AFIRB lanzó la bomba, lanzó la gran noticia para los médicos cardiólogos especialmente, diciéndonos que hacer un control de frecuencia versus un control de ritmo no había diferencia en cuanto a objetivos duros como mortalidad, como hospitalizaciones. Entonces quedó marcado en la historia médica, quedó marcado un hito o un mensaje, digámoslo así, diciéndonos que no hay ninguna diferencia entre tratar o controlar frecuencia y controlar ritmo de la fibrilación auricular. Y yo creo que desde ahí, de ese falso concepto, porque ahora sabemos que es un falso concepto, hemos venido intentando cambiar desde el punto de vista electrofisiológico. El problema, como sucede en muchas cosas de la medicina, es que cuando un concepto queda en la mente de los médicos, ese concepto cada vez es más arraigado y se vuelve más fuerte. Actualmente tenemos una lucha, diría yo, entre los médicos clínicos y nosotros los electrofisiólogos, médicos intervencionistas, en cómo y cuándo tratar la fibrilación auricular. ¿Qué ha sucedido, David, en los últimos años y qué tenemos de evidencia nueva? El problema con el estudio AFIRB fue que
cogieron pacientes, agarraron pacientes de todo tipo, fibrilaciones auriculares, la mayoría de muchísimos años de evolución, pacientes bastante enfermos, una población bastante heterogénea. Y probablemente fue ahí el error en generalizar un concepto que salió de ese estudio. En los últimos años tenemos nueva evidencia. ¿Cuál ha sido la nueva evidencia? Especialmente basada en el estudio EAST-APNET 4, que todos lo conocemos, mostrándonos que si actuamos en cuanto a control de ritmo durante el primer año del diagnóstico de fibrilación auricular, ahí sí que marcamos cambios y marcamos una diferencia. O sea, control del ritmo dentro del primer año de diagnóstico de esta arritmia sí que mejora a largo plazo objetivos durísimos en cuanto en medicina que hablamos, ¿no? Mortalidad, hospitalizaciones y disminución de stroke, que es lo que buscamos en la fibrilación auricular. Entonces, la nueva evidencia es esa. La nueva evidencia dice: no le hagas caso al estudio AFIRM porque lastimosamente fue un estudio mal diseñado con pacientes muy heterogéneos, y la evidencia nueva con estudios mucho mejor realizados nos dice eso. A la fibrilación auricular hay que atacarla de golpe y tempranamente, porque si dejamos pasar el tiempo va a ser difícil tratarla, va a ser más complejo usar técnicas o tratamientos disponibles en la actualidad y probablemente vamos a llegar tarde. Entonces más bien la idea es, y para la gente que nos escucha, para los colegas que nos escuchan, es cuándo hacerlo, cuándo tratarlo, cómo buscarla en el consultorio y en qué momento pues enviarnos a nosotros, a los electrofisiólogos, o en conjunto realizar un tratamiento. Más bien yo la pregunta que te haría a ti, David, es: tú que haces cardiología clínica, ¿qué es lo que acostumbran en el consultorio? ¿Cómo manejan estos pacientes? ¿Cuándo intentan mandarnos a nosotros? ¿Cuándo llaman al electrofisiólogo? Porque siempre tengo esa duda de: a nosotros nos está llegando probablemente tarde los pacientes, y ese es el gran problema. Sí, realmente, Javier, muy bien, muy buena explicación, y la repregunta me parece importante. Hay que estratificar bien al paciente. Yo creo que el paciente que tenga una dilatación auricular importante, que tenga mucha comorbilidad en la edad, pues en cierta forma nos hace pensar que probablemente ya es una FA que tenga mucha evolución. Entonces ahí el tratamiento invasivo va a ser probablemente menos efectivo que el tratamiento médico solamente farmacológico. Entonces, en esa perspectiva, pues ese es el contexto en el que nosotros muchas veces vemos al paciente. Creo que estamos llegando tarde, sin duda, porque hay pues nuevas técnicas, nuevas formas de llegar al paciente, de evaluar la aurícula de una forma distinta, de llegar a no solamente escalas de riesgo para anticoagulación, que son válidas, pero también escalas o formas de ver la aurícula para el riesgo embólico visto desde otra perspectiva, y que no lleguen los pacientes a insuficiencia cardíaca, a muerte cardiovasculares de forma general. Comentaste tú muy bien que la FA no solamente es embolismo, sino muerte cardiovascular general, digamos. Entonces hay que tener un pronóstico. Yo te quería consultar sobre qué piensas. Yo creo que la arritmia, la FA no solamente es una arritmia, creo que debemos pensarle un poco más allá. ¿Cómo ves tú la miopatía auricular? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo es el contexto que tú lo llevas? Bien, David, perfecto. Yo creo que lo has dicho muy claramente, y creo que antes de continuar con esta parte de la miopatía auricular, yo creo que hay dos problemas muy bien establecidos en el aspecto del tratamiento y por qué la diagnosticamos tarde y por qué la tratamos tarde. La primera, es porque el paciente a veces consulta tarde, o como médicos no le estamos explicando bien al paciente sobre cómo diagnosticar o cómo prevenir esta arritmia. Hay cosas simples, hay estrategias simples, como por ejemplo tomarse el pulso todos los días a los pacientes que tienen factores de riesgo: migas, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, apnea obstructiva del sueño, obesidad. Tan fácil como la toma de pulso diaria puede significar el éxito entre diagnosticar y tratarla precozmente y llegar hasta hacia el tratamiento. El problema en la línea de tiempo es el siguiente: creemos que la fibrilación auricular como tal es la enfermedad que inicia, que aparece, evoluciona y daña al corazón. Sin embargo, tú lo has dicho bien, ahora tenemos otra evidencia. Parece, y sabemos la verdad ya con evidencia bien marcada, que la fibrilación auricular, más que un evento inicial de arritmia y de enfermedad como tal,
aparece una expresión de una enfermedad subyacente. La miopatía auricular, que es lo que tú lo has nombrado, David, no es más que el daño auricular a nivel del músculo, ¿sí?, que va cambiando con el tiempo hasta llegar a una etapa avanzada. Estos cambios que van sucediendo con el tiempo es lo que puede desencadenar o llevar a la fibrilación auricular. O sea, parecería que la fibrilación auricular no es más que una expresión de esta enfermedad de base. Ahora hablemos un poquito de la miopatía auricular. La aurícula izquierda, cuando se ve sobrecargada, empieza a trabajar más por otras enfermedades de base, también empieza a afectarse. Al inicio son pequeños cambios a nivel celular, de cómo maneja la célula, el calcio, de la contracción celular, de los cambios iónicos, cambios eléctricos como tal. Son cambios que cuando los detectamos a tiempo son fácilmente tratables. El problema es cuando dejamos que el tiempo pase y vamos más allá. Fíjate, David, al inicio son cambios sutiles, cambios eléctricos, cambios celulares, cambios genéticos que pueden aparecer obviamente previamente, pero con el tiempo esta aurícula lo que sucede es que empieza a depositarse sustancia tipo colágeno, empieza a aparecer fibrosis y terminamos con la formación de una cicatriz en aurícula. Entonces, tenemos una delgada línea en el tiempo en donde si pasamos esa línea no hay vuelta atrás. El rato que se formó una cicatriz en aurícula izquierda, ya no hay vuelta atrás. Cicatriz en corazón, cicatriz en músculo, cicatriz en aurícula, ya no podemos quitarla, no hay cómo hacer nada. Entonces, como médicos tenemos que tratar antes de este estadio y prevenir la formación de una cicatriz, prevenir la formación de fibrosis a nivel auricular. ¿Cómo hacemos eso? Tú muy bien lo has nombrado también. Existen ciertos exámenes complementarios, ciertas herramientas que nos ayudan a hacer. El simple electrocardiograma, observando una sobrecarga auricular, un bloqueo interauricular avanzado, que está muy bien estudiado en la actualidad. Un ecocardiograma, viendo la aurícula, diámetros, fracción de eyección de la aurícula, estrén auricular izquierdo, que también ha sido muy estudiado. Y yéndonos un poquito más allá, la resonancia magnética cardíaca, que nos permite ver directamente si hay fibrosis o no, y si estamos a tiempo de no cruzar esta línea de tratamiento. ¿Qué pasa con la miopatía auricular? Estos cambios estructurales en la aurícula, con el tiempo, con los cambios que van apareciendo, pueden llevar a síntomas, que es lo que siempre vemos en todas las enfermedades. Entonces, ¿cómo funciona esta entidad? Aparece como una miopatía auricular que luego lleva síntomas al paciente. Antiguamente nos dedicábamos a ver solo el ventrículo, ahora ya estamos viendo más a la aurícula. ¿Qué pasa si la aurícula está distendida? Maneja muchas presiones. Esas presiones van hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia la presión pulmonar. Y aumentos en las presiones pulmonares, ¿qué van a provocar? Disminución en la capacidad funcional en el ejercicio, van a producir falta de aire, disnea en el paciente, mareos, los momentos que aparecen estos episodios ya de fibrilación auricular. Y como tal, esta arritmia, la fibrilación auricular, puede que no aparezca al inicio. Simplemente puede que sea una expresión a estos cambios estructurales, especialmente fibrosis, que llevan a la aparición de esta enfermedad. Y yo ahí te hago un paréntesis, la verdad, David, de algo muy interesante. Fíjate que esto lo hemos entendido por cosas que han ido apareciendo en la evidencia científica. Hay unos estudios muy interesantes. Hay un estudio que se hizo, por ejemplo, en pacientes con stroke, ¿sí?, en quienes se comparó pacientes directamente con stroke criptogénico, que no se les halló fibrilación auricular, y se les comparó a estos pacientes con la arritmia como tal, con fibrilación auricular, pero que no han tenido stroke. Y mira qué interesante fue el hallazgo, que ambos grupos tenían la misma carga de fibrosis. O sea, parecería entonces que la formación del trombo también no depende solo de la fibrilación auricular, sino de la enfermedad de base y de la carga de cicatriz, carga de fibrosis que hay. Entonces tenemos que empezar un poquito a cambiar el paradigma y pensar que la FA no es un evento aislado, sino es un evento que aparece durante o que aparece a lo largo de una miopatía auricular. Ahora yo te pregunto a ti, David, ¿lo dejamos simplemente como un evento, tú desde la parte clínica? ¿Lo deberíamos dejar simplemente como un evento más que aparece durante la progresión de esta enfermedad? Que cuando dijimos la miopatía auricular daba síntomas y lleva algo que ya conocemos como insuficiencia, un síndrome de insuficiencia auricular con síntomas, signos y evidencia de daño estructural.
¿Dejamos así simplemente como un evento más o tal vez sigue siendo el evento más importante que igual tenemos que enfocarnos y tratarnos? No sé, ¿tú qué opinas desde el punto de vista clínico? Realmente, que siempre viendo el contexto clínico del paciente, bueno, la comorbilidades, pues diferentes aspectos que tienen que ver con el tratamiento, siempre hay que verlo. Y es un evento, la aparición de la FA probablemente los esté desenmascarando, como tú mismo dices, otro tipo de desenlaces importantes. Entonces, a veces hay contextos bioquímicos, contextos de valvulares, contextos puramente de fibrosis cardíaca, digamos así. Entonces eso, la FA nos hace ver probablemente otros desenlaces también importantes, ¿no? Creo que la aparición del FA es una puerta para desenmascarar otro tipo de patologías, según mi perspectiva. Como quería preguntar, y tú lo detallaste muy bien, entonces la FA es algo progresivo, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezar a estratificar al paciente? ¿Cómo empezarías tú con los métodos que has comentado muy bien? ¿Cómo sería el primer acercamiento a este tipo de patología? Bien, David, excelente pregunta. Yo creo que, como todo en medicina, la prevención es la clave. Como había dicho hace unos momentos, prevenir el desarrollo de esta arritmia y de la miopatía auricular y de la insuficiencia auricular, yo creo que es el secreto. Al paciente ya con factores de riesgo, hipertenso mal controlado, obesidad, apnea obstructiva del sueño, siempre intentar hacerle controles frecuentes y el mismo paciente controlar su pulso para llegar antes. Y no solo esperar a la FA. Como te dije, la FA aparece generalmente como progresión de la enfermedad. Entonces, un poco más allá. Ves el electrocardiograma, la onda P, ves la aurícula en el ecocardiograma, ves otros exámenes, el strain, resonancia, etcétera, adelantados un poquito a la fibrilación auricular. Y lo más importante, evaluar los factores de riesgo, controlar bien la presión, mantener pesos adecuados, controlar la apnea obstructiva del sueño, cosas que sí podemos cambiar como médicos. Ahora, lo que tú me preguntas, el momento que ya aparece fibrilación auricular, y aquí quiero responder también un poquito lo que dije antes, si bien la fibrilación auricular es un evento que aparece como progresión de esta enfermedad, no es un evento más, también tenemos evidencia de que es el más fuerte de todos. Y te digo por qué. Porque se ha demostrado que tratando directamente la FA, específicamente control del ritmo, sí que mejoramos eventos. El estudio ISAFNET 4 mostró que control de ritmo versus control de frecuencia, pues no hay duda, un hazard ratio de 0,79, bajó muchísimo el endpoint primario de ese estudio, pues mimos. No hay duda que control de ritmo es mejor de frecuencia y especialmente cuando se lo hace dentro del primer año del tratamiento. Ahora, los pacientes que ya pasan ese momento, que ya son pacientes de más de un año con fibrilación auricular y es una FA persistente de larga duración, ¿es adecuado tratar el ritmo en estos pacientes del FA? Y mira ahí que yo creo que la respuesta también está con los estudios de investigación. El ISAFNET 4 no les gustó mucho a los electrofisiólogos. ¿Por qué? Porque ¿cómo controlaban el ritmo en la mayoría de los pacientes? 92% de los pacientes con fármacos antiarrítmicos. Y solo un 8% ablación. ¿Por qué no les gustó mucho? Porque tenemos también evidencia en donde sabemos que la ablación comparada con antiarrítmicos es mucho más efectiva en controlar el ritmo en el paciente con fibrilación auricular. Estudio Early AF, estudio Cabana, vinieron a comparar esto, ablación versus fármacos. Ya sabemos que es mejor control de ritmo, pero comparemos las dos estrategias. Imagínate que en el Cabana al menos el hazard ratio fue cerca de 0,59, 54%. O sea, ¿cómo bajó? Y uno cuando ve las curvas, ¿cómo cambia el hecho de controlar el ritmo, ablación versus fármacos? Es muy superior. No hay duda que la ablación hoy por hoy es la mejor estrategia de control de ritmo para nuestro paciente y cambiando endpoints o cambiando objetivos como mortalidad, hospitalizaciones, stroke, etc. O sea, no hay duda de que control de ritmo hoy por hoy es la mejor forma de controlar FA y la mejor herramienta que tenemos es la ablación. Pero lo que tú dices, ¿hasta qué momento llegas? Porque claro, no todos los pacientes son o están aptos para una ablación. Mira que hay otro estudio que salió que fue hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Hay varios estudios ya hasta el momento, no solo en pacientes con insuficiencia cardíaca, sino con insuficiencia cardíaca avanzada. Y David, en todas las etapas, la ablación de fibrilación auricular reduce síntomas, reduce disminución de mortalidad, ¿sí? Y reduce como tal lo que al paciente le interesa a veces más, que son sentirse bien, mejorar calidad de vida. Entonces, yo te diría que hoy por hoy es raro el paciente en el que no intentamos por lo menos una ablación de fibrilación auricular, salvo que el paciente ya sea un paciente adulto mayor, nonagenario, aurículas muy dilatadas, fibrosis más del 30% de la aurícula en la resonancia magnética, pues yo creería que ellos ya son FAs permanentes, aceptamos como médicos y difícilmente llevarles una ablación. Pero a los pacientes que están en un FA persistente, las aurículas si bien ya están un poco más dilatadas, pero todavía vemos que la fibrosis no es tan alta, yo creo que tenemos que darles el chance de a estos pacientes pues llevarles o someterles a un control de ritmo, y qué mejor que una ablación de fibrilación auricular. Perfecto. Cuando hablamos de ablación, creo que estamos tratando tanto el substrato como la parte del latillo que puede producir eventualmente la fibrilación auricular. Pero es que es una patología que tiene muchísimas aristas, muchísimas cosas donde podemos también intervenir, ¿no? ¿Tú crees que estamos llegando tarde a las ablaciones? ¿Cómo ves ese contexto que nos toca el día a día a veces? Sobre todo al médico clínico, que pues a veces la tecnología, los estudios avanzan, pero a veces nos quedamos con algo, digamos, como tú mismo dices, con un conocimiento previo, y a veces nos cuesta dar ese paso. ¿Cómo ves esa situación? Mira, David, yo creo que ahí uno tiene que a veces como hacemos con las estenosis aórticas, con las TAVIs, etcétera, yo creo que tenemos que seguir también el sentido común. ¿Por qué te digo esto? Sí estamos llegando tarde, porque las mismas guías hace tiempo nos obligaban a hacer eso. ¿Qué nos decía la guía previamente? Ablación de fibrilación auricular cuando el paciente no responde al tratamiento médico. O sea, dale fármacos, dale vertebroqueantes, dale antiarrítmicos, solo si no mejora, vamos a la ablación. Pero imagínense que no tiene sentido común, porque estamos diciendo que la FA es una expresión de una miopatía auricular y aparece ya generalmente en la evolución. ¿Por qué esperar a que aparezcan síntomas y un síndrome de insuficiencia auricular para recién ir a la ablación? ¿No es más lógico que en etapas precoces, inclusive antes que aparezcan síntomas como tal, uno ya debería ir al control de esta arritmia como tal y de la miopatía auricular? Todavía estamos esperando evidencia nueva. Ya hay alguna evidencia por ahí que inclusive en pacientes asintomáticos ya debemos tratar la fibrilación auricular, hablando de la ablación, para evitar esta progresión y no llegar tarde. Entonces, yo creo que sí estamos llegando tarde. El problema es que seguimos con la idea de que la ablación es un procedimiento ya de rescate, como última opción cuando no ha funcionado los beta bloqueantes y los antiarrítmicos, el paciente sigue sintomático, sabe que sí, vaya donde el electrofisiólogo a que le resuelva el problema. Y muchas veces nos llega ya después de esa línea que yo te dije hace un momento, ya cuando nos llega con mucha cicatriz. ¿Qué podemos hacer en la aurícula con mucha carga de cicatriz, ya con una insuficiencia auricular? Pues la verdad que no mucho, en donde la ablación también va a tener altas tasas de recurrencia. Entonces, intentemos llegar antes, intentemos seguir ese sentido común de que si tratamos todo previamente antes de un daño auricular, también la recurrencia va a ser menor de la fibrilación auricular. Actualmente sigue existiendo inclusive en algunas guías eso de basarnos en los síntomas. Va a cambiar, yo estoy seguro que va a cambiar. En un tiempo más no vamos a basarnos en los síntomas, vamos a basarnos en etapas precoces de daño de la aurícula, inclusive antes de que aparezcan síntomas, inclusive antes de que aparezca la fibrosis, que es lo ideal, y ahí tratar la FA. Yo creo que ese va a ser nuestro futuro y no tengo dudas, la verdad. Sí, también yo creo que es una pregunta bien para los clínicos, digamos, ¿cuál es el tratamiento no invasivo ni no farmacológico que nosotros debemos también intervenir? Lo que pacientes con sobrepeso, apnea del sueño, ¿cómo más o menos ver eso? Porque yo creo que debes mandar a un paciente, digamos, en la mejor condición para que te realicen la ablación, ¿no? Exacto. A ver, nosotros, y eso te lo digo acá en la sala de electrofisiología que está a nuestro ladito, para poder hacer una ablación de FA, el paciente no ingresa a la sala si no está controlado su peso, controlada su presión arterial y si no hemos descartado y tratado una apnea obstructiva del sueño.
Y los otros factores de riesgo clínicos, la diabetes controlada, el paciente evitar su inflamación crónica a través del estrés, durmiendo bien, 7 horas por día, dieta adecuada, todo eso lo hacemos previamente a la ablación. Porque lastimosamente, David, también un procedimiento de ablación, hay que decirlo entre colegas, es costoso. Y si es que es costoso, yo obvio que antes de hacer una ablación, a mi paciente tengo que llevarlo en las mejores condiciones. Así evito recurrencias de arritmias. Pero a los clínicos también, no esperemos al final. La ablación no es ese procedimiento que hace milagros. La ablación tiene que ir en concordancia con control de los factores de riesgo y mejor hacerlo en etapas precoces. El paciente va a tener mejor pronóstico, vamos a tener mejores endpoints a largo plazo y es lo que tenemos que hacer. Perfecto, Javier. Creo que ha sido bastante interesante todos los aspectos que nos has comentado. A forma de ir concluyendo, quisiera que des mensajes puntuales, todo dirigido al clínico. Realmente ustedes como electrofisiólogos sí manejan, pues, digamos, la información de forma distinta. Pero, ¿qué le dirías tú al clínico, al médico que está con pacientes cada momento, sobre todo en la parte del FA, cómo llegar más pronto, cómo hacer, digamos, evitar, digamos, complicaciones cardiovasculares mayores? Yo creo que los dos mensajes grandes que quisiera dejar en este podcast es el primero, la prevención. Evitemos llegar a una miopatía auricular, a una FA y a una insuficiencia, un síndrome de insuficiencia auricular. Esto educando a nuestros pacientes que se tomen el pulso todos los días, que acudan a los controles electrocardiogramas cada cierto tiempo para evaluar su ritmo cardíaco. Y luego el segundo mensaje como tal, como médicos clínicos, ¿qué tenemos que hacer? No esperemos a que nuestro paciente esté en estadios tardíos recién para plantear tratamiento de ritmo. El control de ritmo es superior al control de la frecuencia cardíaca y la ablación, ya sea con radiofrecuencia, ya sea con crioablación o inclusive las nuevas tecnologías que tenemos, son superiores a control de frecuencia. Así que hagámoslo tempranamente. Lleguemos antes de esa línea de la fibrosis auricular, de la formación de una cicatriz, y mi paciente y nosotros como médicos vamos a poder tener un mejor pronóstico de esta enfermedad. Esos serían los dos grandes mensajes. Gracias, Javier. Vamos a concluir con nuestro segundo capítulo de cardiología basada en evidencia, el podcast de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, núcleo de la SUAI. Y pues nuevamente gracias, Javier. Realmente ha estado importantísimo tus mensajes. Creo que van a llegar a todos los médicos que estamos, sobre todo clínicos. Como te repito, es bien importante hacer una conexión bien importante entre la parte invasiva y la parte clínica. Muchísimas gracias con todos. Gracias con todos, un abrazo fuerte.